Bueno, quiero dejar constancia de la pertinencia del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a un asunto que es muy vergonzoso para nuestro país, el caso de los migrantes. Particularmente se refiere el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un amparo que promovieron familiares de origen centroamericano frente a los hechos de los 72 migrantes asesinados en el estado de Tamaulipas, en San Fernando. Después de todos estos años, de estos hechos que fueron conocidos por la opinión pública, porque uno de ellos es un sobreviviente, lo dan por muerto, apilado junto con sus demás compañeros, huye y entonces da su denuncia ante las autoridades, y las autoridades llegan y encuentran ciertamente a 72 personas asesinadas, todas se presume migrantes. La forma como se lleva la investigación de estos 72 personas asesinadas en San Fernando refleja dos cosas, que retoma, por cierto, los argumentos que llevan a este fallo, a este amparo que promovieron familiares de dos personas que se presume formaban parte de estos 72 cuerpos. La primera tiene que ver del cuestionamiento de parte de las autoridades de Procuración de Justicia que no permiten la transparencia del resultado de la investigación. Eso en primerísimo lugar. La segunda, el no tener posibilidades por parte de estas familias de tener la certeza de quienes se encontraban entre estos cuerpos efectivamente correspondían a sus seres queridos. Por lo tanto, las víctimas de esta fosa clandestina en San Fernando tiene a partir de este fallo ahora este expediente que ser conocido por los familiares, y además queda abierta la posibilidad de que se dé un reconocimiento integral a los derechos de otras víctimas. El problema de San Fernando refleja para el país una situación terriblemente grave para las personas que en situación de migración pretenden llegar a Estados Unidos a través de entrar a nuestro país por la frontera sur y caminar por lo largo del país hasta intentar pasar a Estados Unidos. Nos ha reflejado, como ustedes recuerdan, las grandes crisis humanitarias, particularmente contra mujeres, contra niñas y niños que todos conocemos. Si a este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a estos migrantes asesinados en San Fernando lo contextualizamos en el marco de lo que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en uno de esos rubros que tiene que ver con personas desplazadas, con personas en situación de migración, con personas que desaparecen por agentes del Estado o por aquiescencia de agentes del Estado o por problemas entre los cárteles, es decir, la desaparición entre particulares. Entonces vamos a contextualizar la situación de peligro que se encuentra en nuestro país para lograr el respeto y la garantía de los derechos humanos de distintos grupos sociales que si empezamos a asumirlos, entonces a sumarlos, entonces vamos a encontrar una situación realmente muy adversa. De tal manera que dando mi opinión a este fallo que por primera ocasión la Suprema Corte de Justicia de la Nación toma respecto a un caso que tiene que ver con la población migrante, que en esta situación víctimas además de masacres,
también es necesario que contextualicemos lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de lo que verifican los organismos de derechos humanos, tanto en el ámbito de la Organización de Estados Americanos como de Naciones Unidas, y que obligan a nuestro país, a partir de habernos comprometido, vinculado con distintos tratados internacionales, pues a que tomemos medidas de manera urgente, de manera puntual, sin cortapisas, sin prejuicios, y en ese sentido yo llamo a las autoridades mexicanas a que actúen no de manera reactiva, queriendo, poniendo el ejemplo que un funcionario del gobierno mencionaba hoy en la mañana respecto que el informe es como entrar a una casa y en vez de ver cómo se encuentra toda la casa, llama la atención la situación de humedad de esa casa y no se ve el contexto del edificio, de la edificación. Yo digo que en todo caso, siguiendo el símil que él pone, esa situación de humedad nos está reflejando que hay vicios ocultos en la construcción. Y entonces tengamos mucho cuidado de poner en las paredes pintura para que remocemos esa pared, cuando tarde que temprano esa pared va a brotar la humedad y nos va a reflejar los vicios ocultos que tiene en las estructuras ese edificio. Siguiendo ese símil que él pone, yo les diría que lo que tenemos que hacer en México es, en primer lugar, atender a las víctimas. Atrás de todos estos señalamientos hay familias completas, víctimas de distintos delitos, de distintas violaciones a los derechos humanos, que están debidamente enunciadas en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y repito, esto, si lo ligamos con lo que ha resuelto en este amparo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a la masacre de los 72 migrantes, pues entonces simplemente se ratifica lo que dice el informe. Es decir, México ha entrado a un estadio desde el sexenio pasado, prácticamente lo vemos en varios incisos, en varios capítulos del informe de la Comisión Interamericana, donde señala que esto fue mucho más, mucho más contundente la violación a los derechos humanos a partir de la guerra contra el narcotráfico que comienza en 2006 con el gobierno de Calderón, pero que también es refrendado por el gobierno de Peña Nieto. Es decir, no ha habido cambio en la política de enfrentar al narcotráfico, que lo único que ha llevado es a cruentas violaciones a los derechos humanos en muchos sectores, en muchos grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y de riesgo, pero también han alcanzado a otras poblaciones que no están propiamente en estas circunstancias. En la situación de violación a los derechos humanos de personas que tienen que desplazarse, hay un desplazamiento interno, forzoso, que tenemos que reconocer, hay una situación grave de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, cada vez se señalan la desaparición de chicas más jóvenes en distintas zonas del país, y frente al feminicidio y la desaparición de niñas y de niños, que aquí mismo en el Senado de la República hemos escuchado a las organizaciones defensoras de derechos de la niñez que vienen y nos dicen, oigan, la ley que están discutiendo en esta materia tiene que visibilizar a las niñas y los niños que han desaparecido, que son prácticamente más de un cuarto de la población que se aduce a desaparecer. Y así podemos seguirle hasta llegar a la conclusión de lo que dicen las recomendaciones de la Comisión Interamericana, en el sentido de que México debe continuar trabajando para resolver los señalamientos que está haciendo. Y son recomendaciones puntuales que me parece que hay que seguir trabajando en ellas. Estoy a sus órdenes. Por favor, Gerardo. Senadora, yo quisiera preguntarle la opinión que tendría con respecto en específico a este asunto que señala el informe de la CICH, en torno a que hay una, dice, violencia prácticamente epidémica en el país. Y bueno, también la postura del gobierno,
que prácticamente descalificó este informe diciendo que no corresponde con la realidad. Desde su punto de vista, ¿corresponde o no corresponde? ¿O la CICH sobredimensiona la situación en el país? ¿Cómo lo ve usted? No, mire, yo que he escuchado a las organizaciones indistintas de diferentes materias, diferentes violaciones a los derechos humanos, no todas incluso relacionadas entre sí, pues claro que sí hay un señalamiento de que hay una crisis en nuestro país que tenemos que atender. La crisis identificada como una grave crisis de violencia y de seguridad, así lo dice, que desde muchos años atrás se viene viviendo. De tal manera que yo propondría de manera general 4 cuestiones. La primera tiene que ver, es que están allí, hay 4 cuestiones que yo quisiera resaltar. La primera es la que corresponde al trabajo legislativo, es decir, al poder legislativo. Continuar con el proceso de configuración de las leyes generales, nacionales, federales, y que esta revisión al marco jurídico trascienda al marco local, de tal manera que pronto logremos concretar este marco jurídico que también es señalado en el informe y que está en proceso en el Congreso. Hay 2 temas que tenemos que incluir, por cierto. El tema que tiene que ver con ejecuciones extrajudiciales y el tema que tiene que ver con desplazados. Tenemos que integrarlo entre algunos de los señalamientos que nos hacen, es importante que los integremos. Es importante que concluyamos este trabajo que ya hemos iniciado. Por cierto, destaco, donde más se señala que México ha avanzado como Estado parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de otras convenciones en otras materias, es precisamente en la parte legislativa. Eso lo reconoce de manera puntual la Comisión Interamericana. Es decir, México ha iniciado un proceso de reformas estructurales que reconoce el Estado y nos llama la atención a que las concretemos a partir de la aprobación de las leyes generales que derivan de este proceso de revisión constitucional. 2, necesitamos entender, destacar de manera preponderante que hay una obligación irrestricta de parte del Estado mexicano que incluye a todos los partidos, estén representando gobiernos de cualquiera de los 3 órdenes de gobierno, de todos los poderes de la Unión, los organismos autónomos o las organizaciones desconcentradas o descentralizadas, pero también con la participación de la sociedad civil organizada. Necesitamos obligadamente trabajar hacia lograr el respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas sin distinción y de manera clara y precisa, entonces concretar la estructura institucional profesionalizada, sí, profesional, que pueda efectivamente atender este reclamo, es decir, lograr estos fines. Tercero, es importante que entendamos que hay que redoblar esfuerzos frente a lo que se nos ha señalado por parte de las instancias que están inscritas en el derecho internacional de los derechos humanos, de tal forma que hay que atender de manera institucional y estructural para que haya una investigación eficaz de estos actos de violencia que están debidamente señalados. Yo acabo de mencionar el caso de la masacre de los 72 migrantes de San Fernando que están englobados en este asunto, y entonces necesitamos que esta investigación oficial eficaz de estos actos de violencia tengan las sanciones pertinentes. Es decir, es necesario que se lleve a los responsables, a los culpables ante la justicia, de tal manera que resolvamos lo que aquí nos señala el informe, la impunidad. Ese es uno de los asuntos fundamentales que son señalados a México. Hay impunidad. Y cuarto, nos parece importante que también retomemos, porque también está reiteradamente señalado en distintos incisos del informe, que es necesario que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles. Entonces, eso no se logra de la noche a la mañana. Es evidente que en muchos lugares
están las Fuerzas Armadas cumpliendo funciones de seguridad pública, porque las autoridades responsables de la seguridad pública simplemente son omisas, están cooptadas, son inconfiables. De tal manera que necesitamos trabajar para lograr también estructuralmente la revisión de cuáles son los problemas, que lo sabemos muy bien, pero no responder dándole respuesta sacando a las Fuerzas Armadas. Lo que nos señala el informe, que es debidamente atendible, así nos lo han exigido, además distintos organismos también de Naciones Unidas, pues que llevemos, ya decidamos que atendamos la situación de las corporaciones de seguridad pública en los 3 órdenes de gobierno para que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles. Isabela González, del Grupo Reforma, le hace una pregunta. Sí, muchas gracias. Hola, buenos días, senadora. Hola, buenos días. Mi pregunta es sobre el caso de los jóvenes desaparecidos, asesinados en Tierra Blanca. La policía que al parecer o presuntamente los desapareció es la policía estatal, es el Mando Único de Veracruz. ¿Qué piensa de este tema? ¿El Mando Único garantiza que no vuelvan a pasar estas cosas? Bueno, ese es un claro hecho de desaparición forzada que tuvo además todos los elementos de haber, antes de que los asesinaran, haber también estado frente a otro delito que es la tortura. Entonces, yo creo que estamos aquí con una conexidad de varios delitos y es muy grave que todavía las corporaciones policíacas no tengan una barrera que los detenga a que sigan perpetrando este tipo de delitos como es la desaparición forzada. En México hay señalamiento de desapariciones forzadas por miles, y entonces si ahora estamos trabajando, si estamos poniendo el tema en la discusión parlamentaria, en la discusión de todos los organismos de derechos humanos, resulta increíble cómo se manejan con tanta impunidad. No les importa nada, no les importan las protestas, no les importan los señalamientos de los organismos internacionales, las exigencias de las propias organizaciones de la sociedad civil, no les importa. Permítanme decir de una manera coloquial, les importa un alpiste, o sea, no les importa nada, se pasan por la impunidad que las propias autoridades y siguen perpetrando desaparición forzada. Lo que nos dicen que puede ser, se tiene que comprobar por parte de las autoridades, es un hecho realmente horroroso, horroroso. Y entonces parece que no aprendemos, ¿no? México ha sido conocido en el mundo por los hechos de los 43 estudiantes desaparecidos de manera forzosa, estudiantes de Ayotzinapa, y luego ahora tenemos estos 5 chicos en Tierra Blanca, Veracruz. Quiere decir que el nivel de impunidad con el que se manejan las autoridades es verdaderamente atroz y está señalado en el informe de la SICH. Entonces, ¿qué es lo que creo? Que pues hay que atender eso para que ya no pase. Entonces, sí es un problema grave que tiene el país. Yo insisto, si hay un caso, se especula que no son tantos miles, con uno que haya así de terrible como esto que estamos viendo, pues tiene que llamarnos, encender los focos rojos para decir, bueno, ¿qué está pasando con el Estado de Derechos, ¿no?, en esos lugares? Gracias. A mí me quedó la duda de Sí. si usted considera que el gobierno de México quiere tapar el sol con un dedo o hay una sobrereacción también de las SICH. O sea, es que ahí no me... Yo creo que hay son las dos cosas. Es decir, hay una reacción desde mi punto de vista sobredimensionada, decir no es verdad, no es así, están exagerando, etcétera. O sea, es una reacción muy poco diplomática. Y por el otro lado, esa reacción pues nos lleva a la otra cuestión, de no reconocer que la situación realmente es grave. Lo que tiene que hacer el gobierno es aceptar, bueno, a ver, yo acepto todas estas recomendaciones. Por cierto, hay una reacción distinta frente al examen periódico universal, el EPU. ¿Qué dijo México? Recordémoslo, frente a todas las recomendaciones,
Digo México, las aceptamos todas, menos una, la del Vaticano, pero todas las aceptamos y vamos a trabajar en función de ellas. Ahora, frente a este organismo de la OEA, hay una reacción totalmente contraria. Y si nosotros analizamos cada una de las recomendaciones del examen periódico universal, encontraremos que todas señalan esto que está diciendo el examen, el resultado de la investigación de la SICH. Alberto Morales. Sí, Alberto. Senadora, buenos días. Buenos días. Para preguntarle, ¿usted cree que esta actitud del gobierno federal para, pues, de tajo descalificar el informe de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, perdón, se deba a la investigación que este grupo de expertos realiza sobre el caso Ayotzinapa y que ha puesto en entredicho, pues, toda esta investigación y lo que llaman la verdad histórica sobre la desaparición de los estudiantes? Bueno, lo que pasa es que lo que está haciendo el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la OEA es una investigación sobre un caso en lo particular. Este grupo no está viendo el contexto nacional, lo que sí está viendo la Comisión Interamericana. Por cierto, yo quiero destacar que la Comisión Interamericana incluso retoma los informes de los relatores de la OEA, pero también de relatores de Naciones Unidas. O sea, entonces yo creo que este es un asunto particular, lo de Ayotzinapa, que está siguiendo su curso. Me parece que también hay señalamientos en el sentido de que, qué bueno, dice la SICH, que este grupo sigue trabajando, lo dice, qué bueno, esperemos que los resultados de su trabajo en esta segunda etapa sean atendibles por parte de las autoridades. Hace algunos señalamientos respecto de que la Procuraduría General de la República se esmere en atender algunos cuestionamientos que están haciendo. En fin, yo no adelantaría ahorita lo del informe en esta segunda etapa del grupo de expertos independientes, porque ese es un tema particular y está en un proceso. Hay ahorita mismo investigaciones que se están realizando para resolver lo que ha sido la litis del problema, es decir, el cuestionamiento respecto de si fueron incinerados o no, cuántos sí, cuántos no, en el basurero de Cocula. Y entonces esperemos a que pase ese proceso. Lo que dice la Comisión Interamericana es, lo que están haciendo este grupo no debe tener ningún obstáculo, se tiene que trabajar por parte del Estado mexicano para crear todas las condiciones de el conocimiento de toda la información que requieren para poder concluir debidamente su encomienda como grupo de expertos independientes. Muchas gracias. Senadora, buenas tardes. Buenas tardes. Ante la situación que se está viviendo en Veracruz y el caso de los jóvenes desaparecidos desde el mes de enero, ¿cabría usted, en el trabajo que usted ha realizado en materia de derechos humanos, usted ve bien que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos u otras instancias internacionales también realicen una investigación al respecto sobre esta desaparición? Porque bueno, todo el caso se desató por 5 jóvenes, pero ahorita hay 140 denuncias de desapariciones en Veracruz. Mire, yo no podría adelantar si se tiene que llevar, no tengo conocimiento si hay organizaciones de la sociedad civil o de los propios familiares de estos 5 jóvenes. Hay un proceso de investigación que está en curso. Si al final de la investigación se sientan satisfechos o insatisfechos y como es su derecho puedan recurrir a las instancias que crean pertinentes. Me parece que lo que nosotros tenemos que hacer como Estado es retomar la observación y la recomendación que nos hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para atender todos estos hechos que tienen que ver con la desaparición forzada o perpetrada por agentes del Estado o por aquiescencia de agentes del Estado. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es dar una respuesta como Estado y claro, estar vigilantes que el caso de los 5 jóvenes tengan una resolución desde la Procuración de Justicia, desde la impartición de justicia totalmente fundada en el derecho. Está en proceso la investigación, esperemos que lo hagan bien y que vayan con todo contra las autoridades
que perpetraron estos, pero que también que dieron la orden, ¿no? Son los autores intelectuales. Muchas gracias a ustedes por su atención. Buen día.